Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy viajamos a 1985 para celebrar los 40 años del álbum que cambió para siempre la historia de The Cure, The Head on the Doors. Acompáñanos a poder descubrir cómo nació esa gran obra. The Head on the Doors es el álbum que consolidó la carrera de The Cure. Es el disco que ayudó a Robert Smith a poder sepultar sus demonios, a reconciliarse con él mismo. Fue el álbum que consolidó a la banda inglesa como una de las mejores del planeta. También fue la que logró que la formación emblemática se pueda consolidar, pueda dar ese salto definitivo hacia un pop vibrante y universal. Según las palabras del propio Robert Smith, dice, había vivido los últimos 18 meses más allá del umbral, tratando de ser al mismo tiempo líder de The Cure y guitarrista de Siouxsie and the Banshees. Una doble vida que lo llevó al límite. Tras recuperar la salud y dejar atrás las sustancias tóxicas, el cigarrillo y otros químicos nocturnos, volvió al Reino Unido con nuevas energías y comenzó a trabajar en una serie de demos que marcarían el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la banda. Esos demos los podemos encontrar acá en esta reedición del 2006 del The Head on the Door. Y acá uno puede disfrutar de los demos, ¿no? De los prototipos de cómo iban a quedar las canciones que finalmente quedaron en el disco. En ese proceso también tomó una decisión crucial, reconciliarse con su viejo amigo, con Simon Gallup. Como sabemos, ellos tuvieron un desencuentro que terminó finalmente en una gresca, donde terminó con la separación por ese momento de la banda, ¿no? La desintegración. Ya después Robert Smith con Lord Torkus siguieron con The Cure. Smith llegó a decir que la presencia de Simon Gallup en la banda era más importante que cualquier cambio de hábito. Desde entonces el bajista se convirtió en su compañero más fiel y en el pilar emocional de The Cure. En el año 1984 fue un tiempo de cambios. Phil Tordanelli, quien había reemplazado a Simon Gallup en el bajo y también era un productor reconocido, trabajó con Psychedelic Folk, con Talk Talk, y Andy Anderson, que era el baterista, dejaron la banda tras haber aportado lo suyo en la transformación del sonido de The Cure. Andy Anderson también había tenido un incidente, él no aguantaba mucho tiempo las giras, le daba ciertos desequilibrios emocionales y durante la época de The Top, en las giras, Andy Anderson había sido víctima de un desafortunado incidente al entrar a un hotel de lujo en Niza, vestido con ropa militar y cargado sobre el hombro con un aparato de música a todo volumen. Un guardia de seguridad no acostumbrado a que estos hoteles lujosos tenga gente que se comporta de tal manera, le roció con gas para defensa personal, ¿no? Desorientado y con sed de venganza, Anderson persiguió al guardia de seguridad por el hotel y tiró una puerta abajo. La policía lo encerró en una celda. Cuando lo dejaron en libertad le dijeron que tenía que abandonar la ciudad si no quería que el incidente tuviese más repercusiones. No obstante, el verdadero colapso de Andy Anderson ocurrió en Tokio. En una larga noche en un club causó estragos, atacó a varios miembros del personal de The Cure y a cualquiera que intentase reducirlo, una hazaña que logró el tour manager, que fue militar. Varias gente había recomendado a Andy Anderson, ¿no? Le había dicho que era un baterista genial, pero sin embargo nadie le habían advertido, ¿no? De que su comportamiento y el nivel de tensión y de estrés se elevaba profundamente en los momentos de las giras. Se volvía literalmente un loco. Smith comprendía los problemas del baterista, pero se daba cuenta que no podía seguir de gira con él. De modo que le compró un billete de regreso para que pueda irse a Londres. El problema es que tenían que seguir con la gira de The Top, pero sin baterista. Phil Tordanelli es quien les contacta con Buddy Williams, que había sido baterista de apoyo de los Toto Twins. Cuando me preguntaron si quería tocar con The Cure, no estaba seguro de querer hacerlo, recuerda Williams. Acababa de terminar una gira por Estados Unidos con Thompson Twins y no me apetecía patearme en Norteamérica otra vez, pero me enviaron unas cintas de sus canciones y fui a verles tocar con
Vince Ely, y la verdad es que me gustó mucho el espectáculo y la música. Ensayé los temas con la banda en las pruebas de sonido y después les dije, vale, contad conmigo. Cuando Williams se unió a The Cure en la gira, encontró que el ambiente era muy distinto al de los dos anteriores grupos con los que había trabajado. Thompson Twins me había contratado como asalariado de una banda de acompañamiento y las actuaciones eran siempre con pistas de metrónomo y cintas pregrabadas, explica el baterista. The Cure tocaba todo en directo. Enseguida me hicieron sentir que formaba parte del grupo. Todos se llevaban muy bien. Contratar a Williams fue una de las últimas cosas que Stornelli hizo para la banda. Se lo había pasado en grande, viendo mundo con The Cure, pero cuando regresaron a Gran Bretaña al final de la gira norteamericana le dijo a Smith que lo dejaba. Ir de gira no es para pusilánimes, le contó a Jeff After de Never Enough. Vas en avión a todas partes, no te cuidas, te puede pasar factura muy rápido. En cualquier caso, para cuando Stornelli se marchó, The Cure ya tenía un sustituto, se llamaba Simon Gallup. En la época de The Top también había llegado otros refuerzos para The Cure, como el guitarrista y amigo de él y además su cuñado Paul Thompson, ¿no? Quien había también sido parte del proyecto entre los años 79, 80, 81, Cold Hero. Mientras los nuevos integrantes se acoplaron de maravilla a Robert Smith y la banda, Lord Torkus, su viejo compañero y amigo, cada vez estaba más atrapado en su adicción hacia el alcohol y las drogas. Él quedaba relegado en la formación, prácticamente estaba de acompañante. No había una noche en que no se encontraba sobrio o con o en sus 5 sentidos para poder grabar algo o crear algo. Pero siguió siendo parte de la formación de The Cure. Aún así, con estos problemas, Robert Smith sentía que la banda vivía una nueva etapa de plenitud. Y para muchos fans, esta formación, Robert Smith en voz y guitarra, Paul Thompson en guitarras, Simon Gallup en el bajo, Boris Williams en la batería y Lord Torkus, ha sido la mejor formación que ha tenido la banda a lo largo de su historia. Y que más tarde incluía al grandioso teclista Roger O'Donnell. Para The Head on the Door, Robert Smith se despojó de sus prejuicios y buscó un sonido fresco. Incluso se animó a experimentar con la guitarra acústica. Y es así que tenemos varios acordes que se asemejan a, vamos a decir, a música flamenca. La guitarra acústica por Robert Smith había sido un instrumento que él consideraba demasiado hippie y por eso le tenía cierto rechazo y iba no tan al estilo de The Cure. Sin embargo, el feliz resultado de la experimentación de Robert Smith con la guitarra acústica lo vemos plasmados en los temas In Between Ways y The Blood, donde se percibe esa apertura y ese colorido que le da estos arpegios, estos riffs de sonoridad peculiar a los temas, ¿no? Dándole un toque más pop, más armonioso, más luminoso también. También en la obra se incorporaron nuevos sintetizadores y teclados, como el Yamaha DX7, el Emulator 2 y el Ensoniq Mirage, que dieron vida a temas originales como Close to Me o como Six Different Ways, que hay que resaltar, hay un pequeñísimo aporte de Lord Torkus en esa parte con los teclados. Robert confesó que con este álbum volvió a sentir que The Cure era la banda con la que siempre había soñado. Está emocionado, optimista y con ganas de hacer música pop que capturara esa felicidad. Y junto con el productor David Allen, con quien ya había trabajado en The Top, logró un álbum vibrante, directo y sin complicaciones, The Head on the Door. El registro fue grabado en el Angel Studio en Islington, en Londres. Lord Torkus diría que fue un momento feliz, donde todos aportaban lo suyo, con excepción de él, que estaba bastante en la debacle con sus problemas con el alcohol. A diferencia de los créditos compartidos en las anteriores obras de The Cure, en The Head on the Door, el único que se ve como compositor de la música es Robert Smith. No obstante, el baterista Boris Williams, él dijo que el modus operandi de la banda seguía siendo muy democrático. Robert ya había compuesto casi todo el álbum, pero quería la aportación de todos.
Obviamente él tenía la última palabra, pero escuchaba atentamente a todos nosotros. A comparar con las agotadoras sesiones de discos anteriores, de grabaciones de madrugada y nocturnas y cargadas de sustancias tóxicas, como lo fue en The Top, la grabación de The Head on the Door fue relajada. The Cure se sentía seguros y centrados durante la grabación de The Head on the Door. Un Smith revitalizado no deseaba comprometer la intensidad emocional del disco, pero ya no tenía miedo ni despreciaba la música pop ni sus excelentes y maravillosas melodías. Quería componer canciones inquietantes y canciones pop y reunirlas en el mismo álbum, resumió después. Sabía que había personas dispuestas a aceptar las dos vertientes. La seguridad que mana de Head on the Door se aprecia desde el primer tema, In Between Days. Cuando se escuchan las primeras palabras de In Between Days, nos pueden sonar a que regresa a esos miedos existenciales, a esos ambientes perturbadores, ¿no? Al decir, ayer envejecí tanto, ¿no?, que pensé que podía morir, algo similar al inicio de Pornography. Sin embargo, estas palabras anteriormente habían estado envueltas en espirales negras de desesperación musical. Ahora sonaban acompañadas por capas de estridentes sintetizadores y alegres acordes de guitarra flamenca. El disco fue lanzado el 30 de agosto de 1985 y fue un fiel reflejo del momento personal y creativo de Smith. Pero no todo era luminoso. Junto a temas alegres y bailables, también encontramos oscuridad en piezas como Sinking o la majestuosa Night Like This, recordándonos que The Cure siempre tuvo un pie en las tinieblas. El éxito del álbum fue inmediato, alcanzó el puesto 7 en las listas del Reino Unido y sus canciones conquistaron radios, programas de televisión y por supuesto en MTV. En escenarios de todo el mundo, The Cure ofrecía shows apoteósicos que consolidaban a la banda como un verdadero ícono de los años 80. Bueno, The Head on the Door es justamente el disco con el que mucho creo que conocimos a The Cure, además de su LP de los singles, ¿no? Porque el Close to Me y Between Days son temas que hicieron mundialmente famosos y conocidos. Aún en nuestro país, el año 86-85, Close to Me era un tema que sonaba en las radios, por eso mucho llegamos a descubrir a The Cure. El disco In Between Days, ¿no?, como ya lo mencioné, esa irrupción de la percusión de los sintetizadores y esa guitarra flamenca que la acompaña, que varios han acusado de que Robert Smith se la plagió del tema de New Order. Bueno, son coincidencias, copias, pero la influencia que tomó ahí y para trasladarla a In Between Days quedó genial. Fue todo un placer escucharla la primera vez que vinieron en el 2013 y luego cuando vinieron el 2023 por segunda vez al Perú. Prosigue Kyoto Song, un tema con esos toques de teclado, tiene ciertos rasgos orientales, están emparentados con el título de la canción. Por ratos tiene ciertos toques también oscuros, y también por ratos ciertos toques ensoñadores. La banda la interpretó en su segunda presentación en Lima del año 2023. Sigue The Block, que de arranque irrumpe con ese toque flamenco bien coqueto y tomando referencias de la sangre de Cristo. Después prosigue la juguetona Six Different Ways, que ya mencionamos ahí, bastante arreglos de teclados, de sintetizadores. Una de mis piezas favoritas del álbum, que es Push. La primera, ese riff progresivo, ¿no?, que no sé por qué yo lo emparento bastante suena bastante juvenil, bastante adolescente. Incursiona la voz de Robert Smith, entonando go, 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 y push him away, y te levanta pues el frenesí y el entusiasmo al tope. Cuando la tocaron la primera vez en Estadio Nacional en el 2013, creo que varios se nos vino a la mente, ¿no?, cuando vimos el Cure in Orange y vemos ahí a la gente saltando y de manera frenética, pues esa misma sensación queríamos
reinterpretarla ahí, poder hacerla efectiva en ese momento, ¿no? Y varios saltamos, nos íbamos a llegar por la euforia, no nos importó si se nos venía la gente, nos caíamos, nos tropezábamos, era poder disfrutar el momento, ¿no? Era el carpe diem de ese evento, cuando sonó Push. Lo que es una pieza pop bastante emotiva, bastante épica y bastante que te llena de energía. Y que Robert Smith interpreta de manera maravillosa. Sonó espectacular tanto en el Estadio Nacional en el 2013 como en San Marcos en el 2023. Después, Baby the Scream también es otra pieza bastante, vamos a decir, que nos transmite frenesí, que nos transmite también cierta sonoridad dance, pero también creo que está emparentada con el post-punk. Ahí creo que va más esa vertiente. Y estas piezas son evidencias, pues, de que Robert Smith no le rehuía al pop. Más bien lo abrazaba y lo tomaba para sí, y lo hacía suyo. Y hacía un pop efectivo como pocas bandas creo que lo han podido hacer. Con respecto a Close to Me, si bien es la pieza más famosa de Robert Smith, él no tenía en mente que esta se convertiría en una pieza, en un hit. Él no tenía esa esperanza porque no lo consideraba un buen tema. Él dice, era un momento del disco un poco surrealista y ni siquiera fue un tema definitivo del álbum durante la grabación. Solo cuando canté la letra e hicimos una producción muy exagerada para que sonase claustrofóbica, parece que empezó a funcionar. Hasta ese momento había sido una canción mediocre. Sin embargo, la producción final, el resultado final de la canción no tiene nada de mediocre. Fue una pieza pop perfecta, ¿no? Y bueno, la tocó tanto en el Nacional como en San Marcos también. Y como siempre son unas piezas casi finales. Esa mezcla de extroversión e introspección a la vez, que se transmite también en su video. Robert Smith dijo que quería tener más público, pero no para ser famoso, sino quería que sus canciones, que su música, que sus letras puedan llegar a más personas. Y en ese objetivo, la difusión de sus clips por MTV le ayudó bastante. Close to Me fue el tema obvio para hacer el segundo single del álbum. Smith mencionó que se le había ocurrido la letra como una idea basada en un sueño que había tenido de la banda encerrada en un armario que estaba a punto de quedarse en Beachy Head, un lugar en la costa sur inglesa, famosa por ser un lugar donde la gente se quitaba la vida. Pop cogió la idea y la desarrolló. Para el rodaje en el estudio metió a todos los miembros de la banda en un armario que acomodase fácilmente sus peinados y les dio instrucciones muy específicas. Lord Torkus tocaba un teclado en miniatura que sujetaba con la mano. Thompson hacía tocar un peine. Boris Williams seguía la canción dando palmadas. A Simon Gallup le tocó la peor parte, estar atado y con una bombilla en la boca. Robert Smith lanzaba miradas a la cámara con ojos de loco, manipulando marionetas de dedos de los otros miembros de la banda, mientras jugaba con cada uno de ellos. Quería plasmar quizás cómo es que Robert Smith tenía el dominio absoluto de la banda. Pop lo que logró con el transcurrir de los minutos y de las escenas del clip es que estas experiencias se vuelven cada vez más claustrofóbica, más tétrica, hasta que el armario cae en el mar. Y al final del video se ve que el agua pues ingresa al armario y que se están ahogando cada uno de los integrantes. Queriendo, Pop había logrado con estos, tanto con el video con The 22 Days como el de Close to Me, de que la percepción del público masivo es de que The Cure dejó de ser una banda depresiva, fúnebre. Vean a The Cure como una banda chiflada, divertida. Los otros temas que cierran el álbum, A Night Like This, con unos riffs, vamos a decir, lobregos, pero también densos y también cromatizados con ese toque de saxofón sobre el final, ¿no? En medio de ese ambiente de penumbra. Pero es también uno de los temas favoritos y por los fans de la banda. En la segunda, cuando se presentaron en San Marcos en el 2023, bueno, ahí tocaron A Night Like This, una de las primeras. Luego tenemos Screw,
que bueno, es un tema que no me gusta mucho, creo que no termina de convencer, creo que pudo obviarse Sinky, que es como un aviso, una alerta que da Robert Smith y compañía, ¿no? Está bien, este disco nos ha salido un poco más alegre, entusiasta, pero seguimos siendo una banda de temas fúnebres y dispuestos a crear ambientes depresivos y pesados. El periodista Steve Sutherland del Melody Maker, él concluye sobre Robert Smith y su obra The Head on the Door. Se ha quitado la camisa de fuerza de la perturbadora depresión que dio forma a Faith. Se ha abierto camino entre la claustrofobia de Pornography y ahora deambula como un excéntrico inofensivo. Robert Smith creo que resumió mejor que nadie lo que finalmente su álbum representaba. El sonido era realmente vibrante y la banda era feliz en realidad. Para mí fue un gozo hacer esta grabación. Acá está mi edición de época. Es una edición francesa. Acá puedes verla. Acá están las canciones. Está el tracklist. Mi maltratadito inserto. Ya se ve. Esta es la reedición en sí del 2006 para coleccionistas, que viene el disco original y el segundo disco viene con los demos en unas tomas en vivo. Y lo bueno que hay demos ahí de canciones que nunca salieron en el álbum. Acá está. No, los discos los tengo ahí, los he estado escuchando, por eso no están aquí. Acá podemos ver fotos de la banda. Ahí está The Cure. Y como mencionamos antes, una de las formaciones más queridas por los fans. Vamos a ver el booklet. Ahorita más fotos. Acá está el 7 pulgadas de nuestro adorado In Between Days, una de nuestras canciones más queridas y amadas de The Cure. Esta es una edición alemana. Me gusta bastante porque tiene ese alto relieve. No sé si se llega a apreciar. Acá grabado en alto relieve. Y me encanta porque el lado B tiene uno de los mejores beat size de la historia de The Cure, que es The Exploding Boy. ¿Cuántos hubiéramos querido escuchar ese tema en vivo? Son pocas las veces que Robert Smith ha interpretado The Exploding Boy, pero es una canción emotiva y melodramática excelente. Y esos sintetizadores y saxofones que le dan un toque épico al tema. Es hermosísimo, ¿no? Y la guitarra ahí también, esta guitarra acústica que acompaña al tema. The Head on the Door no solo fue un álbum exitoso, fue la confirmación de que The Cure podía ser oscuro y luminoso al mismo tiempo, íntimo y masivo, pop y vanguardia. Canciones como Close to Me, como In Between Days, como Push, siguen sonando igual de frescas que en 1985, recordándonos por qué la banda de Robert Smith se convirtió en leyenda. Hoy, 40 años después, seguimos celebrando ese momento en el que The Cure nos abrió la puerta y ya nunca más pudimos cerrarla. Bueno amigos, y ese ha sido el episodio de hoy dedicado a nuestros amados The Cure, a nuestro adorado Robert Smith y el álbum creo que marcó la carrera de ellos, ¿no? The Head on the Door. Si te ha gustado el episodio de hoy, espero que puedas dar me gusta, también que te puedas suscribir y que puedas comentar también cuál es tu experiencia con este álbum o cuáles son tus piezas favoritas o qué te pareció haber escuchado en vivo alguno de los temas de The Head on the Door. Nos
estamos viendo hasta una próxima ocasión. Chao.